Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos los que nos ven en directo y a los que nos ven después. Soy el ingeniero Eric Torres, soy el jefe de tecnologías del proyecto de portal antilavado. Me presento, soy principalmente desarrollador de software, sin embargo, hago otras actividades dentro de ellas, manejar las partes de estructura informática y seguridad de lo que es este proyecto. Bueno, el día de hoy el tema es la importancia y la relevancia de la ciberseguridad en nuestras empresas, por qué es importante, cómo nos afecta, qué podemos hacer para ello, ¿verdad? Vamos a empezar por comprender qué es el concepto de ciberseguridad. El concepto de ciberseguridad es simple y llanamente todo lo que nosotros podemos hacer que está en nuestro alcance para poder mantener segura la información y la constancia dentro del medio digital de nuestra empresa. Llámese computadoras, dispositivos móviles, redes de internet, redes sociales, entre otros. Todas las técnicas, todos los procesos y todas las normativas que nosotros podemos hacer para mantener este proceso, todo este conjunto se le conoce como ciberseguridad. Hackeo, bueno, y entonces, ¿qué es el hackeo? Esto es lo que muchos nos preguntamos, o sea, escuchamos bien bonito en Hollywood el hackeo y el hacker, pero ¿realmente sabemos qué es? ¿Tenemos conciencia de qué es? Pues en términos simples es simplemente una intrusión no autorizada dentro de nuestros medios digitales, ya sea de forma local o por internet. Todos decimos, bueno, pero eso a mí no me va a pasar, eso le pasa a las grandes empresas internacionales o les pasa a los cuates de las películas, pero pues a mí nunca me va a afectar como tal, ¿verdad? O sea, eso aquí pues es otro nivel. Pues les quiero decir que esto es una mentira, esto es una concepción errónea que se tiene mucho. Sin embargo, la verdad es que todos estamos expuestos. Esto es algo muy común, muy frecuente y nos puede pasar a todos. En mi carrera profesional yo he estado en varias empresas, tanto personales como empleado, y les puedo decir que por lo menos en el 60% de ellas hemos tenido este tipo de intrusiones. Esto es aún más relevante porque nosotros estamos actualmente en México. México es el segundo lugar en Latinoamérica con más ataques cibernéticos y es uno de los top 5 a nivel mundial. En promedio, a partir de este año, se dan aproximadamente 2.244 ataques cibernéticos al día, de los cuales el 66% es a empresas. Estamos hablando de más de 1,000 ataques cibernéticos a empresas cada día. Y de todo este cúmulo de ataques que se dan, más los ataques no reportados, claro, la mayoría de estos ataques se dan precisamente a empresas del sector legal y financiero. Son el target número 1 de los delincuentes cibernéticos. Y aunado a esto, la poca infraestructura digital actualmente en el país nos hace un blanco fácil. Esa es la verdad y esas son las palabras correctas. Los ataques en México tienen una preocupante eficacia, superior al 40%. Esto quiere decir que de cada 10 ataques que se dan, por lo menos entre 5 y 7 son exitosos. Bueno, ok, pero yo no tengo nada importante, muchos decimos eso, ¿no? O sea, mi empresa es chiquita, a lo mejor tengo algunas computadoras, pero pues no son grandes computadoras, no son caras, no manejo información confidencial o relevante. Pero ¿qué creen? Nosotros manejamos cosas muy importantes sin siquiera podernos dar cuenta de esto. Los ciberataques no solo se trata de que si yo tengo secretos nucleares de Estados Unidos o de que si tengo ahí una lista de cuentas o de dónde estoy guardando mis ahorros, no, sino que hay otras herramientas que son muy valiosas para los cibercriminales y que nos pueden causar grandes problemas y grandes pérdidas. Ejemplos sencillos: cuentas de correo nuestras, información de los clientes, información confidencial como identificaciones, números, firmas electrónicas, tanto para servicios como fiscales. Toda esta información que nosotros decimos, ay, pero es un archivito que no importa. Bueno, pues toda esta información es muy importante y muy relevante.
¿Qué pasa aquí? Por ejemplo, si un cibercriminal me roba los archivos de uno de mis clientes y tenemos un caso de suplantación de identidad, nosotros como empresa podemos tener un problema grave. ¿Y esto en qué repercute? Pues afecta a nuestra imagen pública, como lo hemos visto. Hace poco una aerolínea muy famosa sufrió un ataque de este tipo y seamos honestos, ¿cuántos memes no vimos de eso? Nos afecta la credibilidad de nuestra empresa y nos hacemos acreedores a multas muy significativas y muy elevadas. Entonces, esto es particularmente importante porque en vista del clima político y del entorno que se tiene actualmente en el país con las nuevas regulaciones que van a entrar a partir del próximo año, nosotros vamos a ver una alza, está patrocinado una alza en lo que es recolección de información personal. Y esta información personal va a valer muchísimo dinero y para el gobierno también va a ser muy importante que los empresarios y el sector privado puedan garantizar la seguridad de la información. Santiago Nieto, el titular de la UIF, actualmente la unidad, uno de los principales corazones de Hacienda, que es la unidad de inteligencia financiera, nos indica que a partir de la situación económica, no solo a nivel nacional, sino internacional actual, se ha visto un incremento en este tipo de actividad en varios espacios. Por otro lado, los fraudes financieros se multiplicaron en productos, servicios, incluso inversiones. ¿Esto qué tiene que ver con nosotros? Muchas veces sí es cierto que el fraude financiero se elabora de forma deliberada, pero actualmente se está viendo una tendencia muy importante en donde nuestra suplantación de identidad es de forma virtual. Nosotros perdemos nuestra identidad virtual y de repente no nos damos cuenta, pero en un mes nos empiezan a llegar recibos de cobro, alertas, y ya tenemos como 3 préstamos de plataformas en línea que nosotros no reconocemos, tenemos compras, suscripciones. ¿Y qué pasó? Bueno, tuvimos un descuido con nuestra identidad en línea, nos suplantaron la identidad y pues ahora tenemos que lidiar con este tipo de situaciones que no deberíamos de tener, pero desafortunadamente es lo que está pasando y esto se ha visto acrecentado con la pandemia. Adicionalmente nos indica, de entrada ya es importante vincular los temas de prevención de lavado de dinero ante la identidad digital en virtud de generar los mejores mecanismos para la información, con lo que se genera la identidad digital, sea correcta en temas que hemos visto a lo largo y ancho del país, lo que comentábamos, ¿no? Actualmente nuestra identidad digital es tan importante como nuestra identidad física, nuestros documentos, nuestro historial digital, nuestras claves, nuestras contraseñas. Actualmente eso es lo que vale tanto como los papeles que tenemos en nuestra casa. Tenemos delitos cibernéticos en donde hay el tema de ciberataques, phishing y robo de identidad. Y obviamente el riesgo en el sector financiero. Son riesgos que tienen que ver con el momento con el que vivimos. La situación actual en la que vivimos, en donde nuestro mercado laboral se ha visto reducida, ha provocado un alza en todo este tema de ciberataques por las condiciones que se dan, además de por la facilidad. Un poquito adelante vamos a entrar un poco más a este tema, pero aquí el detalle es que como muchas empresas se han tenido que migrar a lo que es como tal un trabajo a distancia o mediante plataformas en internet y han reducido su carga de trabajo presencial, la superficie de ataque se ha incrementado muchísimo, tenemos muchas más vertientes de ataque y muchas más vulnerabilidades. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le voy cambiando? Primero, tenemos que conocer cuál es el objetivo de todos estos ciberatacantes. ¿Qué es el objetivo? Principalmente el acceso. Todo lo que viene es después, pero nuestro objetivo principal de estos delincuentes siempre va a ser el acceso. ¿Y cómo van a buscar el acceso? Mediante nuestras claves, nuestra contraseña, nuestras confirmaciones de identidad, recolectar datos, a burlar los tokens. ¿Y esto cómo lo hacen? Por ejemplo, actualmente hay diversos métodos respecto a plataformas de videoconferencias. Una estuvo en el ojo del huracán hace poco tiempo por este tema, especialmente por el tema de que no había como tal una seguridad y cualquiera se podía unir a las videosalas. Y bueno, si yo como empresa estoy discutiendo
un contrato con información confidencial de un cliente y de repente un cuate se une aleatoriamente y esto nos afecta, pues esto ya son pérdidas para nuestra empresa, ¿verdad? Esto se aplica principalmente en temas que manejan información muy confidencial, muy importante, como lo es leyes, como lo es fiscalistas, como lo es medicina, donde cualquier filtración de información puede tener consecuencias graves tanto para el afectado como para el responsable. Claudio Martinelli, una personalidad de Kaspersky, él es el gerente en Latinoamérica y él nos indicó que la tendencia actual desafortunadamente es que muchas compañías han decidido no invertir en temas de ciberseguridad. Este ha sido el gran suceso del momento y el que ha marcado mucho del mercado, del entorno actual. Hay un componente económico muy significativo que creo que todos lo hemos vivido, lo hemos experimentado. Y esto que hace que cuando uno tiene una inversión en la mano, pues sí dice, ay, es que, pero tengo que pensarme, tengo que ver cómo lo reducimos. Y desafortunadamente muchas veces tomamos la ciberseguridad como algo no esencial. Y actualmente eso es algo de lo que aprovechan mucho los ciberdelincuentes. ¿Qué pasa? Si yo migré en la mayoría de mis operaciones de la empresa, llámese ventas, llámese logística, operación interna, a un entorno en línea y no tengo la seguridad adecuada, yo estoy facilitando sufrir de un ciberataque. Hay muchas empresas que tienen operaciones críticas que no pueden perder un día de operaciones y con este cambio, si no tienen la infraestructura de seguridad adecuada, correcta y propia, pues la verdad es que lo que va a pasar es que un día los van a detener con un ataque virtual, van a perder un día de trabajo y eso son ya afectaciones pues mayores, ¿no? Ya nos pasa a causar algunos detalles muy significativos. Ahora, por ejemplo, hablando del tema fiscal, muchos despachos manejan información confidencial en el tema de llaves. Si nosotros perdemos estas llaves, nos podemos hacer acreedores a multas importantes. Adicionalmente, pues estamos poniendo en riesgo la integridad de nuestros clientes. ¿Qué pasa? Pues miren, actualmente hay tipos de ataques muy comunes. Existen muchos tipos de ataques, pero creo que hay 5 vertientes que son las más comunes, las más principales. Hay algunas con las que todo mundo hemos tenido que lidiar, que es el malware o los conocidos virus, el phishing, los correitos del príncipe nigeriano que nos promete una fortuna, y otros ataques que a lo mejor no vemos, pero están ahí, por ejemplo, la ingeniería social y los ataques de negación de servicio, que, siendo honestos, muchas veces, ¿quién no se encuentra una memoria en la cafetería en la que fue a comer? ¡Ay, qué bonita memoria! Y llegas y la metes a tu computadora. Actualmente uno de los métodos de ataque que más éxito ha tenido es precisamente ese, dejar memorias infectadas. Estas memorias las ingresas a tu computadora, te ingresan un virus y bloquean tu red, ¿verdad? Entonces, si yo agarro y pongo lo que son 5 memorias en diversas cafeterías, yo ya tengo un ataque bastante esparcido y no es caro. La verdad es que esto no sería caro hacerlo. Por eso es importante que nosotros como empresa nos protejamos nuestros datos y los datos de nuestros clientes. Pero entonces, ¿yo qué puedo hacer para reducirlos? Muchos nos preguntamos, ¿no? Muchas veces decimos, bueno, pero pues es que yo no le muevo a las computadoras, entonces dime, ¿qué puedo hacer? Pues no puedo hacer mucho, ¿no? O ver qué se hace. Bueno, sí hay cosas que podemos hacer, hay consejos que son muy sencillos, muy adaptables para todos y que nos van a beneficiar a todos y de verdad no son difíciles de hacer. Primera recomendación. La mayoría de nosotros ya conocemos lo que es un virus. A todos nos ha pasado que el famoso virus de la memoria que nos escondía los archivos, los más viejos o los más adultos, comprenderán cuando en Windows XP había unos virus muy interesantes que te inutilizaban la computadora. Ha habido
otro tema, hace poco hubo una controversia también con los celulares del robotcito. Estos celulares aparentemente en su tienda de aplicaciones aceptaron unas cuantas aplicaciones malintencionadas que estaban ocasionando pérdidas de información bastante considerables, bastante severas. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí para protegernos? Lo principalmente que se recomienda es, número uno, siempre tener software anti-malware, los famosos antivirus. Desde el que viene incluido con nuestra computadora hasta el naranjita, hay muchas opciones y sí es recomendable tener uno. Es recomendable tenerlo activo y hacerle caso a las recomendaciones y alertas que nos da. Como profesional del área no les puedo decir cuántas veces hemos tenido que investigar un caso en el que el punto de entrada fue que le mandaron a uno de los trabajadores video de Piolín gracioso.exe. Y entonces cuando lo quisieron ver, el antivirus les indicó, este archivo puede contener daños, archivos maliciosos. Nosotros te recomendamos no abrirlo. No, pero es que yo creo que ha de estar bien padre Piolín. Ábrelo de todos modos. Y pum, ya nos entró el virus. Y entonces después, oye, como que está rara la compu, ¿no? Oye, como que ya no encuentro mis archivos. Pues sí, lo que pasa es que le dimos que sí, había que abrir un archivo que no era correcto, ¿verdad? Ahí es donde entra la segunda parte de esta recomendación. Nosotros como usuarios tenemos que tener cuidado de lo que hacemos en nuestra computadora, de los archivos que tenemos, de los lugares a los que entramos. No todos los lugares son limpios, vamos a decirlo así. Yo siempre he equiparado el navegar internet con el andar en una ciudad, ¿verdad? Si tú te mueves por las áreas públicas, por las áreas bien conocidas, bien iluminadas, pues no te va a pasar nada. Pero si empiezas a entrar en ciertos callejones cuestionables, es más probable que tengas un encuentro con ciertos personajes desagradables. Es lo mismo en internet, ¿verdad? Si yo ando en páginas bien conocidas, en páginas bien establecidas, pues no voy a tener ningún problema. Pero sin embargo, si yo empiezo a entrar en páginas un poco desconocidas, por decirlo así, y digo, no malintencionadamente, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo como estudiante que estoy investigando un tema en específico y empiezo a entrar a ciertos blogs que a lo mejor no tienen la seguridad adecuada, pues yo también estoy poniendo en riesgo mi equipo, ¿verdad? Adicionalmente, como vamos a ver más adelante, también hay muchos temas de lo que es suplantación de identidad mediante sitios falsos. Digo, creo que todos los despachos contables han tenido experiencias con correos del SAT que vienen un poquito extraños que preferimos ignorar. Y también esto es parte de lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, porque no solo puede ser suplantación de identidad, también puede pasar a afectar lo que es nuestro entorno empresarial. La segunda recomendación, nuestras contraseñas. Todas las contraseñas siempre se recomiendan que sean únicas, que las mantengamos seguras y que se tengan irrepetibles. Pasa mucho, por ejemplo, que usamos la misma contraseña de Facebook que para el Netflix. Y al rato el primo, oye, ¿y si me pasas el servicio? Pues es que ahí te va la contraseña. Y luego al rato, oye, es que ya mi Facebook ya no tengo acceso, ya me están publicando cosas raras. Entonces, aquí, ¿cuál es la recomendación? Es bien sencilla, manejar una contraseña para cada uno de los servicios y adicionalmente también mantener nuestras contraseñas seguras, no compartirlas y estarlas actualizando continuamente. Es decir, si nosotros tenemos mucho tiempo con una contraseña, hay que refrescarla. Nos ayuda para dos cosas, para mantenerla segura y para que no se nos olvide. Muchas veces nosotros regresamos después de un año, de 2 años, de no usar la contraseña, ya no sabemos y no podemos entrar y es todo un lío. Entonces, hay que hacernos el propósito de cambiarla tal vez cada 6, 8 meses para mantener saludables nuestras contraseñas. Por supuesto, no compartirlas, especialmente las que manejan ciertos servicios
bastante críticos, como es nuestro banco, nuestra información personal, pues yo creo que es importante y es significativo que esto se mantenga dentro de nosotros, ¿verdad? O sea, si una persona llega en la calle y me dice, oye, ¿me pasas tu NIP? No se lo vamos a dar. Entonces tampoco hay que darle nuestra contraseña. Hay que mantener nuestras contraseñas privadas, hay que mantenerlas frescas. También hay que encriptar los dispositivos, todos aquellos que manejan información un poco más sensible. A lo mejor esto no aplica para equipos de uso diario, pero por ejemplo para licenciados en ley, por ejemplo para doctores, muchas veces sí valdría la pena ver un poquito el tema de asegurar la información de nuestros dispositivos móviles, porque no sabemos en qué momento simplemente lo vamos a olvidar, ¿no? Estamos muy cansados, fue un día largo y dejamos el celular en la mesa del café. O nos quedamos dormidos, se cayó el celular. Pero si el celular está encriptado, pues no pasa nada. No hay filtración de información. Entonces, si nosotros manejamos información que consideramos que es un poco sensible, pues sí sería importante verificar el tema de mantener esa información que tenemos en nuestros dispositivos móviles a salvo. Bueno, la tercera recomendación. Como les comentaba hace un rato, el tema del phishing es un tema sumamente extendido, casi tanto como el malware, si no es que más. Yo incluso diría que actualmente es aún más común que el malware. ¿Qué pasa aquí? Muchas veces nos mandan un correo diciendo, rápido, confirma tu contraseña de Facebook porque si no, se te será suspendida en 24 horas. Y viene ahí un link que misteriosamente es muy parecido al de Facebook, pero si ponemos atención, es algo así como www.1Facebook. O unas diferencias muy curiosas, muy particulares. Por ejemplo, que podemos tener DH1 en lugar de DHL y las pasamos por alto por la urgencia del mensaje y ingresamos nuestros datos. ¿Y qué hicimos? Pues le entregamos a un atacante nuestros datos. Esto es muy importante, siempre validar el origen del correo. Actualmente los correos nos traen un candadito en donde si nosotros vemos ese candadito nos dice, este correo está certificado que fue enviado por la persona que dice aquí. Si no trae ese candadito, no hay que abrirlo, hay que descartarlo automáticamente. ¿Por qué? Porque yo puedo estar suplantando la identidad de esa persona. Hace poco hubo un ataque a nivel internacional en unos bancos donde el ataque como tal fue realmente un envío de correos masivos falsos. ¿Qué pasó? Que yo le envío correo falso a todas las personas y solo necesito que una muerda el anzuelo. Entonces no me importa si yo gasté en enviar 15,000 correos, pero si una mordió el anzuelo, con eso es suficiente para el cibercriminal. Entonces siempre hay que tener cuidado con la dirección, validar que la dirección tanto de internet como la que estamos accediendo, como la dirección del correo sea la correcta, que no tenga alteraciones. Si nosotros queremos entrar a Facebook, siempre entrar a www.facebook.com, no entrar a nada que sea Facebook o Facebook Global o Mex Facebook, ninguna alternativa, solamente Facebook. Lo es que nuestras direcciones de correo sean de direcciones correctas, que estén validadas, que tengan su certificado de seguridad. Tener cuidado al descargar los archivos. Les voy a comentar un caso muy común. Actualmente, creo que fue aproximadamente hace 3 o 4 meses que sucedió esto. Estuvieron saliendo unos correos firmados por la CFE, aparentemente firmados por la CFE, cabe resaltar, donde estaban diciendo que la persona era acreedora a una multa administrativa. Lo interesante de estos correos es que tenían mucha información personal, es decir, tenían domicilios registrados, números telefónicos, direcciones de correo. Y muchas personas sí cayeron en esta situación
Pero realmente, ¿qué fue esto? Fue un ataque de phishing masivo, bien planeado. La verdad, digo, si ves el correo, como experto sí hay ciertos detalles que te hacen dudar de la procedencia del correo, pero sí fue un correo que fue bastante bien elaborado. Sin embargo, por este mismo motivo, siempre hay que tener bastante atención en qué es lo que estamos abriendo, por qué lo estamos abriendo. Por ejemplo, si a nosotros nos llega una multa de algún servicio, pensar, ¿yo de verdad tengo contratado ese servicio? Si nosotros nos llega una multa del gobierno, verificarlo. Siempre hay que verificar la información. Siempre hay que verificar la información. La cuarta recomendación a la que vamos a entrar, esta ya es un poco más compleja. Este es el tema de social engineering, para los que no sean adeptos a este tema del que estamos discutiendo hoy en la noche. Pues que es el social engineering, pues es aprovechar de las fallas del componente humano de una empresa para atacar la infraestructura cibernética. Les comentaba de este caso muy famoso de las memorias USB. Hace poco también en Twitter tuvimos una situación en la que por medio de esta técnica precisamente de la que estamos hablando, muchos empleados de alto rango en Twitter perdieron sus credenciales, tuvieron un ataque en donde pudieron violentar la seguridad de muchas cuentas, y cuentas de personajes importantes como presidentes actuales, expresidentes, celebridades, deportistas, que hicieron, aprovecharon para hacer una recauda de diferentes tipos de monedas. El botín aproximado estaba muy elevado, estamos hablando de que se cuantizó por lo menos ya sobre $1,000,000 de pérdidas. Lo último que supe es que estaba en investigación. Este caso, o la procedencia de este caso, no estoy consciente de que haya quedado, pero sin embargo, ahí podemos ver un ejemplo, y Twitter mismo lo dijo, ¿no? Esto fue un ataque en el que uno de nuestros empleados tuvo un descuido, y pues estas fueron las consecuencias. Entonces, nosotros con nuestros empleados, con nosotros mismos, tenemos que tener siempre el cuidado adecuado de nuestra información. No hay que recoger memorias extrañas, no hay que descargar el archivo que me pidieron de favor que lo descargara en mi máquina, no hay que dejar sesiones abiertas en lugares públicos, no hay que acceder a información confidencial mediante redes públicas. ¿Por qué? Porque todo esto es cosa que pone en riesgo la seguridad de nuestra empresa, ¿verdad? Nosotros comentábamos con un cliente respecto al tema de capacitación de sus empleados. Él había hecho una inversión bastante significativa en seguridad. Él tiene toda esa inversión. Y sí le hicimos el comentario de que, bueno, a pesar de toda la inversión que tienes hecha, pues sería bueno que tomaran un curso tus empleados, porque si no, toda la inversión que tienes no te va a dar resultado si uno de tus empleados es la puerta de entrada, ¿verdad? Entonces hay que tratar de concientizar a un nivel básico. No todos tenemos que ser ingenieros, ¿verdad? Pero sí hay que tratar de concientizar a un nivel básico acerca de la seguridad. Con preceptos básicos, como se los acabo de mencionar, no introducir memorias extrañas. Si vino alguien y, oye, es que me puedes ayudar a descargar un archivo en tu laptop, te juro que va a ser rápido. Discúlpame, no puedo. No acceder a conexiones extrañas. Hace poco en la ciudad donde yo vivo hubo un caso en el que se perdieron varias contraseñas, puesto que una persona introdujo un hotspot, un punto de conexión de internet gratuito, y estuvo haciendo una recolección de información impresionante, y mucha gente se conectaba a servicios privados de contraseñas mediante este hotspot, ¿no? Por la facilidad de que, pues mira, puedo conectarme al hotspot y no uso mis datos. Y bueno, fue también un tema bastante interesante lo que sucedió ahí. Es un caso de estudio bastante relevante en lo que es la ingeniería social, y es algo que tenemos que tratar de prevenir lo más posible en nuestras empresas, ¿verdad?
La quinta recomendación, el uso de los ataques de negación de servicio. Este es un tema que a lo mejor para ustedes es un poco esotérico, pero en sí esto consiste en que un atacante sature nuestros servidores y no nos deje trabajar. ¿Por qué hace esto un atacante o por qué sucedería esto? Bueno, porque muchas veces lo que se busca son vulnerabilidades al reiniciar un servidor o que pase alguna acción desapercibida por estar manejando la crisis. ¿Qué pasa esto? No es un tema que puedas dejar desatendido. No, yo he trabajado en empresas que tienen ventas a nivel nacional y perder una hora de ventas es impensable, es lo peor que te puede pasar. Entonces esto es algo que se tiene que solucionar rápido. Muchas veces un atacante va a aprovechar la premura del equipo de IT para ejecutar ciertos comandos y poder ingresar a nuestros sistemas. Aquí se tienen muchas pérdidas, pueden tener muchas pérdidas tanto de información como económicas. Entonces siempre hay que hay que asesorarnos con empresas que nos ayuden a tener este tipo de temas bajo control, ¿verdad? Que nos permitan el poder mantener una cierta malla de seguridad. A todo esto realmente lo que se resume es que siempre la prevención será lo más importante. En inglés hay un dicho que traducido al español más o menos sería algo como una onza de curación equivale una onza de prevención equivale a 1 kilogramo de curación. Esto siempre es súper importante, especialmente en lo que es en nuestra área, en el área digital. Siempre es mucho más importante la prevención. Siempre es mejor estar prevenidos, tomar las medidas correctas, hacerlo las cosas de la manera correcta para poder evitarnos problemas, ¿verdad? Porque también la información que sale en Internet es eterna, siempre va a estar en Internet. Si nosotros perdimos información, siempre va a estar ahí. El caso de esto es, por ejemplo, hace aproximadamente 2 años, hubo una filtración importante de archivos de celebridades, y pues esos archivos todavía los puedes encontrar en Internet con nada más que una búsqueda de Google. Hay que tomar en cuenta todas las recomendaciones, hay que asesorarnos. Si contamos con un departamento de IT, hay que asesorarnos siempre con nuestro departamento de IT antes de hacer cualquier cambio o cualquier movimiento. Si no, hay que buscar el asesoramiento de una empresa de IT, pero siempre hay que tratar de prevenir, de hacer las cosas de la forma correcta. Entonces, para cerrar el día de hoy, ¿qué tenemos que hacer? Siempre estar alertas, aunque estemos en la computadora, estar alertas, mantener los ojos bien abiertos, siempre prevenir, siempre mantener las cosas sanas y adicionalmente siempre tener cuidado con dónde ingresamos nuestra información. Ustedes no le darían toda su información a una persona en la calle que viniera a preguntárselas, tampoco lo hagan en Internet. Esto nos va a ayudar mucho. Más adelante vamos a continuar con un estudio acerca de los ataques en lo que son las entidades financieras. Por esta semana sería todo y muchas gracias por su atención.